a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthal developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery, it all started with a big bang. Para muchas personas, el mundo actual es un lugar inseguro, plagado de amenazas que surgen en todas las dimensiones de su vida. Pues del Homo sapiens ha estado la inseguridad. Cuando caminábamos por la sabana africana recolectando alimentos y cazando para sobrevivir a ambientes hostiles y peligrosos. Con el tiempo se fueron desarrollando las civilizaciones, que tenían comportamientos que hoy percibimos como totalmente inhumanos, como es el caso de la esclavitud, las guerras, las tiranías a un extremo aterrador. Ver personas siendo asesinadas despiadadamente por animales, como en el circo romano, personas empaladas por tener prácticas homosexuales, mujeres quemadas por tener conocimientos superiores a otros. Muchas de estas prácticas se consideraban normales y se justificaban porque esas personas eran diferentes en cierto aspecto, y también por intereses de poder, lo cual todavía es común en los tiempos de hoy. Hacia el año 1215, la Carta Magna, en forma de tratado de paz, fue uno de los documentos más importantes de la historia que hablaba sobre los derechos y deberes que una nación debía tener. En el siglo XX sucedieron dos episodios que marcarían por siempre la historia: la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde ocurrieron eventos tan trágicos como el Holocausto, donde los nazis asesinaron a más de 6 millones de judíos y a grupos minoritarios como personas con discapacidad, homosexuales y gitanos. También ocurrió una masacre en Japón, hubo un trato inhumano en los campos de concentración, fue la batalla de Stalingrado y muchas otras. Finalmente, en 1945, acabó la guerra, y luego de esto se dio la creación de las Naciones Unidas. La comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en ese conflicto. Fue entonces cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en el 10 de diciembre de 1948. No obstante, el 12 de marzo de 1947, la Guerra Fría inició. Esta fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo, el cual tuvo lugar entre el grupo de Estados Unidos y la Unión Soviética, y tuvo final hasta el 26 de diciembre de 1991. 3 años más tarde, fue utilizada la expresión seguridad humana por primera vez en uno de los informes que realiza anualmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Seguridad humana, un concepto que podría interpretarse netamente a la relación entre los estados o el orden público, correspondiente a las fuerzas militares, policíacas y demás. Sin embargo, esta tiene una connotación mucho más profunda. Humanidad. ¿Eso qué es? No nos quedemos con lo superficial. Bípedo, mamífero, racional. El ser humano es un ser vulnerable, es un ser sensible, es un ser sintiente. La fragilidad es parte de nuestra humanidad. No somos inmortales, nos rompemos fácil. Una pieza de metal rápidamente puede atravesar nuestra piel y acabar con nuestra vida. Una caída puede acabar con nuestra movilidad. Un ataque, un secuestro, un robo puede acabar con nuestra estabilidad emocional. Una vida llena de violencia nos daña, así como una vida estando subalimentados. Una vida sin educación no nos permite realizarnos como personas y aportarle a la sociedad.
El ser humano es un ser social, que pertenece a grupos. Entendamos que, como seres humanos, estamos vinculados a los demás seres humanos. Nos realizamos como personas cuando estamos ayudando a otros. No está bien pensar solo en nosotros mismos. Los demás nos necesitan y nosotros los necesitamos a ellos. Ahora, según la RAE, la definición de seguridad es la cualidad de seguro, libre, exento de todo peligro, daño o riesgo. Pero no estamos hablando solo de humanos y tampoco de seguridad. Hablamos de seguridad humana. Y para empezar, sin definiciones ni conceptos, podemos entenderlo como un niño que no falleció, una enfermedad que no se propagó, un recorte de empleo que no se dio, una tensión por motivos étnicos que no estalló en violencia, una opinión disidente que no se silenció. Un momento a la historia para poder entender mejor cómo se ha desarrollado esto. Cuando se introdujo el concepto, el objetivo era fusionar las preocupaciones políticas relacionadas con la seguridad nacional y transnacional, con el desarrollo político, económico y medioambiental. Pero la realidad es que el nuevo concepto tiene un carácter integrador y globalizador. No se basa en las fuerzas de los ejércitos, sino en la satisfacción de las necesidades universales básicas por medio de la participación solidaria de todos en los beneficios del desarrollo. Reduzcámoslo a la garantía de vida y de dignidad humana. Los estados trabajan por la seguridad humana. Sin embargo, no son los únicos responsables y con las capacidades para ayudar a población que vive bajo la inseguridad. Es por esto que la ONU, la Cruz Roja, la OEA y otras organizaciones no gubernamentales entran en acción y crean programas específicos para poder ayudar a las comunidades vulnerables distribuidas en todo el mundo, ofreciendo programas que ayudan a brindar la seguridad en los 7 aspectos. Estos son alimentaria, económica, sanitaria, medioambiental, política, comunitaria y personal. En 1997 se puso en marcha el Proyecto Esfera, con el objetivo de mejorar la calidad de la ayuda humanitaria prestada en las diferentes acciones a nivel mundial, ante catástrofes naturales y conflictos armados. A partir de este proyecto se escribió la Carta Humanitaria, que básicamente proporciona el trasfondo ético y legal de los principios de protección. Esta carta y lo que constituye el Proyecto Esfera rige a las otras organizaciones en cuanto a las respuestas que deben dar ante desastres o conflictos, junto con los roles y responsabilidades de cada uno de los actores involucrados. El proyecto desarrolló unos principios de protección que dicen que estas personas que están involucradas en los conflictos, desastres naturales y situaciones de emergencia tienen el derecho a vivir con dignidad, lo que supone recibir asistencia de calidad que cubra sus necesidades básicas y tomar medidas oportunas para disminuir el sufrimiento humano que provocan todo ese tipo de situaciones. Hay una línea estructurada y específica para poder ayudar en todos los ámbitos y hay normas específicas de acción. Estas organizaciones, regidas por el Proyecto Esfera, tienen una normatividad para poder ayudar a los medios de vida relacionados con los cultivos en situaciones de emergencia. Tienen unos estándares mínimos para el análisis de mercados, otros estándares mínimos para la recuperación económica. Tienen unas directrices y unas normas para la emergencia ganadera, los estándares mínimos para la preparación, la respuesta y la recuperación de la educación. Tienen estándares también para la inclusión humanitaria para personas mayores o con discapacidad. Tienen estándares mínimos para la protección de la infancia en la acción humanitaria e incluso normas para la gestión de los campamentos. Estas organizaciones brindan un apoyo que debe ceñirse a las normas establecidas y también tienen como principio permanecer en posiciones neutras. Los programas
que realizan en los diferentes países. Su misión es ayudar a la sociedad, a la población mundial, a alcanzar los mínimos de seguridad. Sin embargo, considero importante plantear que la seguridad que ellos brindan a estas comunidades o poblaciones en situaciones desfavorables no es la única que hay en el panorama. En este orden de ideas, tenemos que ver que estas personas se enfrentan día a día a la inseguridad de los mismos lugares. Atención, que un zootecnista también puede verse envuelto en estos rollos. Las personas son enviadas a las comunidades rurales en situaciones de conflicto donde van a prestar servicios de educación, de asesoría y en general a darle herramientas a estas personas para que puedan mejorar su calidad de vida. ¿Pero a qué costo? Arriesgando también sus vidas. Hay países donde se prestaba ayuda, como Haití, pero el propio gobierno es quien causa y de cierta manera promueve niveles de inseguridad tan altos que la misma ONU ha tenido que evacuar a su personal del país. La mayoría de la población de este país no dejará de estar en una situación indigna e insegura, pero realmente es imposible brindar ayuda, puesto que las condiciones representan un riesgo y una amenaza gigantes para quien puedan ofrecer esta ayuda. La gestión del riesgo no es fácil. En Colombia, la ONU tiene destinados ciertos recursos para ciertos programas para poder ayudar a personas en situaciones de inseguridad. Sin embargo, Fuerzas Armadas tienen el dominio de estos lugares, de modo que ellos deciden quién ingresa, qué entra, y intentan tomar el poder y decidir qué se hará con esos recursos. Según esto, ¿qué crees que debería hacer la ONU? Brindar seguridad no es un tema sencillo. La seguridad es un tema de estrategia, de negociación, de prevención, de educación e incluso de ayudas físicas. La seguridad humana no está dirigida solo a la población vulnerable, también a ellos y a nosotros. Para terminar, quiero que sepas que aunque el Estado en cierta manera es responsable por nuestra seguridad, cada uno de nosotros debe velar por su propia seguridad en la medida de lo posible, según nuestra labor, con mayor o menor medida.